años de prisión. Eso más o menos sería en pocas palabras, ¿cierto? Quizás es muy técnico, pero digamos, una persona que está en proceso y no ha sido condenada todavía, que está en vías de pasaje por la instrucción y está esperando el juicio, si debe o no estar presa mientras espera ese juicio, siendo inocente todavía, porque ese delito por el cual se lo investiga y se le reprocha tiene una pena superior a los 8 años. Ahí lo que indica el fallo es que debe quedar en libertad. No, sí, el fallo considera que, digamos, no se tiene que mirar solamente la pena, sino que, digamos, que la pena marca una posibilidad para que, no marca una posibilidad obligatoria para que el juez dicte la prisión preventiva. Ahora, la pregunta es la siguiente: si no tiene que estar detenido, ¿tiene que estar o no preso el delincuente hasta que no se pruebe lo contrario, o el detenido hasta que no se pruebe lo contrario? Le asisten los derechos humanos, ¿no? ¿O no? A ver, lo que pasa es que hay una discusión de vieja data acá. En los códigos procesales argentinos, durante muchísimo tiempo tuvieron un sesgo claramente autoritario, inquisitivos, donde la norma era que si se superaba determinado máximo de pena computable para futura condena, automáticamente se dictaba la prisión preventiva. Esto era prácticamente la norma en nuestro Código Provincial, en el Código de Procedimiento de la Nación. Esto empezó a discutirse a partir de que la Argentina empieza a convertirse en una democracia moderna, cuando incorpora los tratados internacionales que establecen estándares mínimos para todas las naciones. Concretamente, sometido esta discusión hacia una persona que es inocente, porque solamente uno es culpable cuando una condena firme dice que es culpable, puede estar encarcelada previo a una condena. Esta es la discusión. Entonces, antes la norma era que estaba preso, cuando superaba 3 años en la provincia el pronóstico punitivo, 8 años en el ámbito federal, ¿verdad? La discusión se planteó a partir de dictámenes sometidos con la gran cantidad de presos sin condena que hay en la República Argentina. Claro. Tengan ustedes, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay más del 60% de los presos sin condena. Entonces esto empezó a llevar a una conclusión. La Argentina tenía presos sin cumplir con el mandato constitucional. Desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que los informes que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en casos concretos son obligatorios para la República Argentina, empezó nada más y nada menos que a dar vuelta un informe que desde el año 2002 respecto a la República Argentina y otro del 2008 con idénticas tesis respecto a que el encarcelamiento preventivo previo a una condena es la excepción, no la norma. ¿Y cuál es la excepción? Cuando hay peligro procesal concreto. Cuando esta persona que va a ser sometida a un futuro juicio, por encima y sin discutir tanto el pronóstico punitivo que va a tener, que será uno de los elementos a tener en cuenta, solo y sí debe estar preso preventivamente, sí, se va a fugar, o sea, no va a permitir que se lleve a cabo el juicio, o va a obstaculizar la investigación penal. Ahora, una persona que, supongamos, supuestamente está acusada de haber asesinado a otro, ¿puede quedar en libertad? Salvo lo que dice el doctor, si, digamos, si se cumple el hecho de que no hay riesgo de que se vaya a fugar y que no va a entorpecer el proceso. ¿Podría quedar en libertad? Podría quedar en libertad. ¿Un violador puede quedar en libertad? Acá la cuestión es la siguiente. Usted está utilizando una palabra violador cuando no hay condena. Es decir, yo para poder hablar de un violador tengo que haber... Le cambio presunto violador. Bueno, entonces ahí ya hablamos en otros términos, porque acá la cuestión es la siguiente. Para que una persona esté detenida durante el proceso, como bien dijeron los doctores que me precedieron la palabra, es la excepción. Entonces, ¿qué sucede? Para estar detenido tiene que haber un marco de legalidad. Ese marco de legalidad lo impone el dictado de una prisión preventiva. Para el dictado de una prisión preventiva, lo que ha hecho este fallo de la Cámara Nacional de Casación es un poco adecuarse a lo que se viene haciendo en la jurisprudencia y en la doctrina cordobesa. ¿Por qué? Porque aquí, para dictar una prisión preventiva a una persona acusada de un delito X, usted pone el ejemplo
del abusador sexual, o supuesto abusador sexual, para ser más correcto, en el cual se deben cumplir dos cuestiones. La primera es ver si a prima facie, es decir, el delito que se le atribuye es susceptible de que su pena, en caso de recaer, de demostrarse a ciencia cierta, a través de una sentencia con un juicio previo, puede ser o no de ejecución condicional. Si no es de ejecución condicional, de acuerdo al tipo de delito, en este caso un abuso sexual con acceso carnal, hay que pasar a la otra fase que hay que analizar para poder tenerlo detenido legalmente en contra de la regla que es la libertad, ¿no es cierto?, durante el proceso, mientras una persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. ¿Y cuál es esto? Ver la peligrosidad procesal. ¿En qué consiste la peligrosidad procesal? En sustraerse de la acción de la justicia para que no se aplique la ley penal sustantiva, es decir, no comparecer al juicio, no comparecer a citación y demás, o entorpecer el descubrimiento de la verdad real. ¿Qué es esto? El procedimiento, ya sea borrando pruebas, amenazando testigos y demás. Esto se debe analizar todo de forma conjunta y en el caso particular. Es decir, no es lo mismo una persona que ha sido denunciada por un abuso sexual que supuestamente acaeció 4 años a la fecha, que durante esos 4 años no ha sido denunciado nuevamente, se ha comportado de acuerdo a lo que indican las reglas judiciales, morales y sociales, que una persona que quizás es detenido en flagrancia cometiendo ese acto. ¿Me entiendes? Ahora, a mí me gustaría solo reflexionar una cosa que es importante. La Cámara Nacional de Casación Penal y la gran mayoría de las cámaras federales argentinas nunca tuvieron este criterio. Ajá. Lamentablemente, hoy por hoy se están poniendo al día con lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, como reitero, es obligatorio según la Corte. Pero también tengamos una cuestión en claro. Vos recién decías que lamentablemente, y esto es una verdad comprobada en la Argentina, el derecho sigue a los hechos. Este ha sido el criterio que en muchas situaciones se aplicaron a causas escandalosas. Por ejemplo, ha habido en libertad personas que estaban acusados de ser organizadores de asociaciones ilícitas y cuyas víctimas eran el Banco Nación Argentina. Ha habido expresidentes acusados de estar en asociación ilícita, claro, sí, y también han obtenido estos beneficios. En muchos casos el derecho se ha seguido los hechos, ¿no? Pero también ha habido directores como Dorfringer, y lo voy a citar, sí, presidente de Banco Córdoba, que estuvo 2 años bajo el régimen de prisión preventiva y fue absuelto. Claro. Es un caso ahí está el tema. Y tengo varios casos, por lo menos en el estudio, supongo que el doctor es, pero en Inmati, 2 años preso, 2 años y 2 meses creo, preso, absuelto. ¿Cómo se paga eso? Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo le explicamos a la sociedad, o cómo se le explica a la sociedad de que un criminal esté esperando un proceso o un presunto abuso? De ahí que hemos afirmado en ese artículo que usted nombraba al inicio, que lo interesante del tema sería ver cómo hace una justicia para apresurar sus trámites, para aplicar el principio de celeridad, sí, y poder obtener sentencias de absolución o de condena, no importa, pero con la mayor rapidez posible. Porque si no suplimos la prisión preventiva por esas sentencias que todavía no existen y le damos una respuesta falsa a la sociedad. No, pero entonces ahí entramos a otro terreno, que ahí te dejo, sí, solamente esto, entramos a otro terreno en el sentido de lo que señala Palacio Laje, la duración de los procesos. En muchos casos son eternos hasta que haya una condena, hasta que haya un juicio. Lo explica, acá a ver si lo podemos establecer en el debate, lo explica Palacio Laje, dice, un juez, desde que un fiscal de instrucción interviene, después de 3 meses pasa una pericia. Después de la pericia pasa, son 8 meses aproximadamente entre que resuelve la pericia. No, un juez de control demora casi 1 año y después va al Tribunal Superior que tarda también otro año más a resolver un recurso. Digo, ¿cuánto debe durar un proceso penal? Bueno, el problema es que un servicio público esencial, como es la justicia, que debe ser provista por el Estado, sí o sí, tenga la ideología que tenga, no tiene los recursos que debe tener. Ajá, bueno, ahí entramos en otro tema. Ahí pasa por otro tema también. Nada más. El tema. Entonces, bajo la cuestión de la prisión preventiva, le queremos dar una respuesta a la sociedad. Por eso, nos asombramos todos